Bienvenidos a todos por acompañarnos en este espacio de webinar en el que les acompañaremos Lucrecia Ruiz y Sisa Zucari. La lectura en el marco del plan lector. Bien, el propósito de la lectura en el marco del plan lector es brindar orientaciones pedagógicas en el marco de la implementación del plan lector con el propósito de contribuir al desarrollo de la trayectoria lectora de los estudiantes del tercer ciclo y promover la formación progresiva de los lectores autónomos, críticos y reflexivos. ¿Qué busca el Currículo Nacional de Educación Básica? Busca la formación de lectores y el desarrollo de la trayectoria lectora de los estudiantes mediante prácticas auténticas de lectura que les permitan interpretar, reflexionar, compartir significados, emociones, expresar opiniones y asumir una postura frente a los textos para construir su sentido, interpretaciones. Vamos a recordar un poco el plan lector. La resolución viceministerial, la 062-2021, eh, el 3 de marzo del 2021, establece disposiciones para la organización e implementación del plan lector en las instituciones educativas y programas educativos públicos y privados de la educación básica. ¿Cuáles son esos objetivos que establece, ¿no?, estas orientaciones respecto al plan lector? Como objetivo general dice, generar condiciones al desarrollo de la trayectoria lectora de todos los estudiantes de las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica en todo el país, con la finalidad de desarrollar sus competencias comunicativas para el ejercicio de su ciudadanía y su participación en la vida social. Además, nos establece otros objetivos específicos como promover experiencias de lectura con diversos propósitos, garantizar el acceso y disponibilidad a los diversos tipos de textos que circulan en nuestro medio social, generar diversas experiencias de lectura que aseguren el desarrollo de las competencias comunicativas y la profundización de la lectura, ¿no? Cuando nos referimos a las competencias comunicativas, nos referimos a lo que es la lectura, la escritura y la oralidad. Además, dentro de sus objetivos específicos, mencionan promover la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico y la autonomía del lector a través de diversas experiencias de lectura, ¿no? Estamos buscando esa autonomía de todos los estudiantes en la lectura. Otro de los objetivos específicos es fortalecer el desarrollo del comportamiento lector de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Si buscamos que los estudiantes inicien esta trayectoria lectora y se desarrolle esta trayectoria lectora, necesitamos dar oportunidades de lectura dentro y fuera de la escuela. Y para ello trabajamos diversas estrategias. Otro objetivo específico es fomentar el uso sistemático y creativo de las bibliotecas de aula o escolar. Entonces nos están hablando de 2 bibliotecas, ¿no? Y otro objetivo es fomentar la participación de la comunidad educativa y de la sociedad a favor de la lectura, en la que se involucra a todos los actores de la sociedad civil, ¿no? Para que participen en estos espacios de lectura, de ir viendo cómo involucrar y comprometer para contribuir la trayectoria lectora de todos nuestros estudiantes de la educación básica. Bien, entonces frente a ello nos preguntamos, ¿qué condiciones necesitamos instalar en las aulas de las instituciones educativas para lograr las trayectorias lectoras de los estudiantes?
¿no? Podrían ustedes participar con sus comentarios, dando respuestas a través del chat, que los vamos leyendo. Entonces repetimos, ¿qué condiciones necesitamos instalar? Si el objetivo, ¿no?, general nos dice brindar condiciones para el desarrollo de las trayectorias lectoras de los estudiantes. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos instalar? En la norma de estas disposiciones del plan lector nos hablan sobre la organización y la implementación del plan lector en las instituciones educativas. Hacen mención a la biblioteca de aula y la biblioteca escolar. La biblioteca de aula, un espacio de lectura que se instala en el aula, que favorece la interacción de los estudiantes con diversos tipos de textos, ¿no? Para contribuir en el desarrollo de los hábitos lectores, de la trayectoria escolar de los estudiantes, ¿no? Y la biblioteca escolar es un espacio institucional de lectura e investigación que brinda a la comunidad educativa, ¿no?, acceso a diversos recursos y materiales para el aprendizaje. En el nivel primaria, lo que nosotros trabajamos y fomentamos es la biblioteca de aula. Sin embargo, hay instituciones educativas del nivel primaria que también cuentan con una biblioteca escolar, ¿no? Entonces, podemos trabajar ambos espacios, ¿no? Enfatizando de que sí tenemos que asegurar para las condiciones de las trayectorias lectoras de nuestros estudiantes es instalar la biblioteca de aula. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre la biblioteca de aula. ¿Por qué es importante una biblioteca en el aula? Porque permite el desarrollo de la trayectoria lectora de nuestros estudiantes. También les permite participar de diversas experiencias de lectura, ¿no? Gracias a estas condiciones que favorecen que los niños puedan acceder a los libros, ¿no? Cuando los niños se acercan a los libros, se acercan a distintos saberes de su propia cultura y a conocer otros saberes de otras culturas. Es por ello que decimos que la lectura es una ventana abierta para conocer el mundo, para conocer su propia cultura, conocer otras culturas, ¿no? La biblioteca de aula también es importante porque permite la elección de los libros de parte de los estudiantes según sus propios intereses y gustos, ¿no? Los niños se acercan a la biblioteca para su libre elección en los espacios de lectura. A través de la implementación de una biblioteca de aula, también cuando los docentes leen a los estudiantes, establecen vínculos afectivos, emocionales con las personas que les leen, además con los contenidos que se van abordando en los diversos textos. Asimismo, hemos ido comentando, ¿no? Que no solo se lee en la escuela, también se lee fuera de la escuela. Entonces, estos vínculos también se van ah, haciendo con las personas que les leen tanto fuera de la escuela, que es en el hogar, ¿no? O en otros espacios de la comunidad, así también como en la escuela. Eh, la biblioteca también nos permite desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, aumentar el vocabulario, enriquecer el vocabulario de ellos. Además, favorece la imaginación, la creatividad y la sensibilidad, ¿no? Entonces, los niños desarrollan esa imaginación gracias a la lectura, ¿no? Que los transporta por mundos mágicos, imaginarios, reales, en diversas situaciones.
Además, les permite vivir experiencias de disfrute, juego, goce e imaginación, ¿no? Entonces, por ello, por todo lo que hemos ido mencionando, es importante implementar una biblioteca en el aula. ¿Cómo organizo e implemento la biblioteca de aula? Desde la Dirección de Educación Primaria, hemos elaborado diversas herramientas que orientan cómo implementar, cómo trabajar la lectura desde el marco del plan lector. Aquí tenemos una cartilla, ¿no? Que nos habla, que nos orienta sobre cómo organizar e implementar la biblioteca de aula, el cual ustedes pueden acceder a través de este enlace que vamos a ir compartiendo, pueden escanear a través de este QR que presentamos, ¿no? Se encuentran alojados en Perú Educa. Bien, esta cartilla nos habla de dos aspectos muy importantes, ¿no? La organización y la implementación. Organización de la biblioteca, ¿no? Dentro de la organización de la biblioteca del aula, es importante identificar los espacios para el funcionamiento. ¿En qué espacio de mi aula voy a organizar la biblioteca del aula? Este espacio donde va a estar instalado la biblioteca de aula debe favorecer la interacción de los estudiantes con los diversos textos que van a ser parte de esta biblioteca. Es decir, deben estar al alcance, abiertos, ¿no? Para que puedan ser funcionales. Entonces, ¿cómo elegir y preparar los soportes en donde irán los libros de la biblioteca de aula? Va a depender mucho de cómo tú vas a ir organizando. Hemos visto y tenemos experiencia, ¿no? Que hay muchas formas de organizar, ¿no? Los libros en estos soportes donde van a estar los libros de la biblioteca. Podemos encontrar, por ejemplo, colgados a través de algunos murales, ¿no? Tenemos una biblioteca más formal, unos estantes, ¿no? En las que podemos acomodar o unas canastillas, ¿no? Unos cestos donde se van colocando, organizando los libros, ¿no? O acondicionar algunos recursos que tenemos en nuestra comunidad o tenemos alcance para poder ubicar los libros, ¿no? Hay distintos soportes en los cuales nosotros podemos organizar, ¿no? Cuando decíamos junto con involucrar a la comunidad educativa, a los actores educativos, es involucrar a las familias en esta organización de los soportes, ¿no? De los diferentes soportes de acuerdo al espacio que ustedes han identificado, han ubicado en sus aulas, ¿no? En estos espacios, en esta organización, se involucran tanto a los estudiantes, a las familias, se pueden trabajar a través de un proyecto, ¿no? En la que podamos ir ubicando dónde irán los libros. La biblioteca de aula. Debemos garantizar que este espacio de la biblioteca debe ser, como hemos dicho, debe estar al alcance, al acceso de los estudiantes, ¿no? Abierto para que ellos puedan disfrutar de distintas situaciones de lectura, puedan interactuar con una diversidad de textos. Entonces, aquí estamos viendo que en la biblioteca podemos ir incorporando catálogos, ¿no? Catálogos que encontramos en nuestros medios sociales, ¿no? En las tiendas, catálogos de ropas, catálogos de distintos productos, ¿no? Enciclopedias, ¿no? Donde los chicos van a ir explorando la información, van a hacer uso de estos textos, artículos de opinión, también cuentos, ¿no? Fábulas, adivinanzas, recetarios, descripciones, manuales, periódicos, poesías, canciones, ¿no? Poemas, diversos textos, ¿no? Textos que ya inclusive los propios estudiantes escriben para su biblioteca o escritos por los padres de familia, ¿no? Pero la idea es
incorporar la diversidad de textos, ¿no? Para nuestros estudiantes y que estas bibliotecas sean funcionales. Implementación de la biblioteca. Para la implementación, la organización de los libros, ¿no? En estos soportes, hay diversos criterios. Entonces, donde los estudiantes también participan en esta organización, ¿no? Organizan por diversos criterios, como por ejemplo por autor. Si tenemos libros de un mismo autor o de diferentes autores, ellos organizan, exploran, revisan, ¿no? Los libros juntamente con los maestros y pueden organizar por género, ¿no? Alfabéticamente o por temática, ¿no? Entonces, hay diversos criterios que el maestro va a ir organizando, dialogando, consensuando con los estudiantes para que pueda organizarlos. Asimismo, en esta implementación de la biblioteca, el maestro tiene que garantizar que estas bibliotecas sean usadas. O sea, esta biblioteca de aula tiene que ser funcional. Y para ello hay algunas acciones que se pueden ir instalando, que se tiene que realizar en las aulas, ¿no? Como por ejemplo, establecer un horario de lectura, ¿no? Con los estudiantes, cuántas veces a la semana van a leer, a acercarse para hacer, para hacer una lectura libre quizás, o una lectura donde ellos establecen un itinerario lector, ¿no? Fomentar la exploración y la lectura libre, como hemos ido mencionando, es importante que, ¿no? Que los chicos conozcan qué libros hay, ¿no? ¿Qué contiene la biblioteca? ¿No? ¿Qué títulos tenemos? ¿No? Entonces, la exploración de estos libros va a favorecer que ellos también puedan acercarse a hacer esa lectura libre según sus preferencias, de acuerdo a sus preferencias, de manera libre, ¿no? Entonces, también hablamos, para que sea funcional el uso de las bibliotecas de aula, es fundamental organizar los itinerarios lectores con ellos, ¿no? Que vamos a ir hablando más adelante sobre estos itinerarios. Además, desarrollar situaciones de lectura, ¿no? Tiene que planificar y desarrollar situaciones de lectura, brindar esas oportunidades para que los chicos se acerquen a los libros, ¿no? Entonces, es fundamental para que esta biblioteca cobre vida, sea funcional. En el desarrollo de estas situaciones de lectura, promover las interpretaciones de los textos que leen los estudiantes, ¿no? Promover esa interpretación, el intercambio de esas opiniones, ¿no? De acuerdo a los propósitos con los que leen también los estudiantes, ¿no? Luego, como una estrategia para que sea funcional esta biblioteca es también promover el préstamo de libros, no solo que los libros se queden en el aula, sino que los libros también pueden salir fuera del aula, ir a la casa, ¿no? Por eso es que decíamos que no solo se lee en la escuela, sino en otros espacios como es el hogar. Entonces, una estrategia interesante que muchos maestros trabajan es promover el préstamo de libros. Bien, entonces son algunas acciones que hemos ido mencionando hasta aquí para la funcionalidad, ¿no? Para el uso de este espacio que es la biblioteca de aula. Hablábamos de los itinerarios lectores, ¿no? Para un poco ir asegurando que esta biblioteca sea funcional también, consideramos importante ir fomentando, promoviendo estos itinerarios lectores, ¿no? Organizar, o sea, con los estudiantes, ¿no? Los libros que van a leer, por ejemplo, en el mes de junio, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es, recuerden que los niños tienen que saber qué libros encuentran en sus bibliotecas de aula, ¿no? Que exploren, que sepan, ¿no? Hemos dicho que estos libros tienen que estar al alcance de ellos, ¿no? Y
en esos diálogos democráticos elijan los libros que leerán, ¿no? De acuerdo a una temática o de acuerdo a un personaje que quieren seguir. Por ejemplo, aquí les estamos mostrando un itinerario lector que se trabaja en el tercer ciclo, siguiendo a un personaje que es los lobos, ¿no? Entonces, aquí todos los cuentos tienen como personaje lobo. En Caperucita Roja hay un personaje, pues uno de los personajes es el lobo. En Los Tres Chanchitos también encontramos al lobo, Los Siete Cabritos y el lobo y el estofado del lobo. Entonces, aquí hay un itinerario lector, ¿no? En el que se ordena con los estudiantes la secuencia de los libros que se van a leer, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un mes, ¿no? Eh, y este itinerario es importante ubicarlo en un espacio del aula, en un lugar visible, para ir viendo, ¿no? Cómo estamos desarrollando el itinerario, ¿no? Esta secuencia de libros. Entonces, aquí les estamos mostrando un ejemplo de cómo se hace, ¿no? Ahora vamos a ver en esta parte cómo se trabaja el plan lector con estudiantes del tercer ciclo. Vamos a centrarnos un poco en este ciclo, ¿no? Donde un poco vamos a ir hablando cómo trabajamos la lectura con estudiantes del primer y segundo grado de nivel primario, ¿no? La lectura en las aulas del tercer ciclo. Queremos un poco conversar, eh, un poco analizar, recordar que cómo son los niños, ¿no? De las aulas del tercer ciclo, ¿no? En las aulas del tercer ciclo encontramos estudiantes en proceso de adquisición del sistema de escritura, es decir, niños que aún no leen y escriben convencionalmente. ¿Sí? Miren, niños que están en proceso de adquisición de escritura, escriben tortuga, miren cómo escriben tortuga, ¿sí? Estos son escritos de los niños que se encuentran en proceso de adquisición del sistema de escritura alfabético. Entonces, en las aulas del tercer ciclo, ¿no? Generalmente en primer grado, ¿no? Encontramos niños con estas características. También encontramos estudiantes que han logrado la adquisición del sistema de alfabético, es decir, leen y escriben de manera autónoma convencionalmente, ¿sí? Entonces, si tenemos niños en proceso de adquisición y niños que ya han logrado esta adquisición del sistema alfabético, ¿cómo se realiza la lectura? Es importante comprender que los dos, en el caso de los niños sí realizan lecturas de manera autónoma. Los niños que no han logrado la adquisición escriben, como estamos viendo en las imágenes, su escritura de tortuga, ¿no? Realizan lecturas no convencionales. Se acercan a los libros para explorar, para acercarse a la cultura escrita y leen desde sus hipótesis, ¿no? Mientras que los niños que ya leen convencionalmente, de manera autónoma, ya se van acercando con esa lectura convencional a los diversos textos. Entonces, ¿cómo trabajar la lectura en las aulas del tercer ciclo? Tenemos dos situaciones didácticas que nosotros trabajamos en relación a la lectura, ¿no? Una de ellas es los niños leen por sí mismos, lo que mencionábamos, que se acercan a hacer la lectura exploratoria de manera libre, ¿no? Y también la situación donde los niños leen a través del maestro. Entonces, en el tercer ciclo trabajamos estas dos formas de lectura, ¿no? Lo que sí buscamos con estas situaciones es involucrar a todos los estudiantes, ¿no? En la lectura. Respetar sus formas de leer, ¿no? Porque uno lee de manera no convencional, mientras que el otro ya lee convencionalmente, ¿no?
Pero lo más importante es acompañarlos, motivarlos y leer junto a ellos, ¿no? Entonces, el maestro tiene que acompañar en estos procesos de lectura tanto a los niños que aún no leen convencionalmente y a los niños que leen convencionalmente, en diversas formas de lectura, ¿no? Cuando realizan la lectura libre, cuando realizan la lectura guiada, la lectura en parejas, en pares, ¿no? O la lectura en pequeños grupos, la lectura en voz alta, ¿no? Entonces, el maestro acompaña, motiva y lee y brinda justamente estas condiciones haciendo que las bibliotecas sean funcionales para que los chicos desarrollen sus trayectorias lectoras, ¿no? Entonces, cuando decíamos que acompañen la lectura libre, no se trata de dejarlos solos frente a los textos, a los niños, sino de acercarnos, leerles a ellos, hacerles conocer los portadores de los textos, ¿no? El autor, el ilustrador, ¿no? Invitarles tal vez a que nos escuchen algunas partecitas del texto del libro que ellos quieren leer o leerles en ese momento el texto que ellos quieren leer, ¿no? Que han elegido libremente, ¿no? Entonces, hay diversas estrategias de ir acompañándolos a estos niños que aún no han adquirido el sistema de escritura y a aquellos también que ya han logrado leer de manera autónoma, ¿no? La lectura, realizan la lectura de manera autónoma. Entonces hablamos sobre la lectura en voz alta. ¿Por qué la lectura en voz alta? ¿No? Hemos dicho que los niños del tercer ciclo, una de las estrategias importantes para asegurar esta trayectoria lectora de nuestros estudiantes es los niños leen a través del maestro. Cuando los niños leen a través del maestro, los niños están leyendo a través de él. El maestro presta su voz, ¿no? A través de esta situación, los niños acceden a diversos contenidos de diversos textos que leen, ¿no? Gracias a la maestra, ¿no? Acceden a estos contenidos que no podrían acercarse a leer por sí mismos, porque todavía no han logrado, ¿no? Adquirir el sistema de escritura alfabético. No leen alfabéticamente, no leen convencionalmente. Entonces, gracias a la voz del maestro, ellos pueden acceder al contenido de esos diversos textos que leen en voz alta. La lectura en voz alta les permite ejercer estas prácticas de lectura, estos comportamientos lectores a los estudiantes, ¿no? Eh, Como por ejemplo compartir lo leído, reflexionar sobre su contenido, regresar al texto, ¿no? Expresar sus emociones, ¿no? Sus motivaciones, ¿no? Identificar esas acciones, a los personajes, ¿no? Entonces, gracias a ese espacio, los chicos están ejerciendo esas prácticas, esos quehaceres del lector. La lectura en voz alta también les permite progresar como lectores plenos, auténticos, desde los inicios de su alfabetización. ¿Por qué decimos desde los inicios de su alfabetización? Porque los niños del tercer ciclo están en proceso de alfabetizarse, en proceso de adquirir, ¿no? De comprender y consolidar, ¿no? El sistema de escritura alfabético. Pero eso no les impide a ellos ejercer estas prácticas de lectura. No les impide ejercer gracias a esta estrategia de los niños leen a través del maestro. Entonces, estas situaciones de lectura en voz alta les permite conocer una diversidad de textos que el docente planifica y lee en voz alta para los estudiantes, ¿no? Les permite ampliar su vocabulario, ¿no?
Les permite desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Que hemos ido mencionando cuando comparten sus comprensiones, reflexionan sobre el contenido del texto. Además, les ayuda a desarrollar la atención y escucha activa, ¿no? Cuando se promueven o se participa de estas diversas situaciones de lectura en voz alta. ¿Cómo desarrollar una situación de lectura en voz alta? Hemos ido mencionando que tenemos diversas herramientas que favorecen, que orientan el desarrollo del plan lector. Y otra cartilla que se ha elaborado es la lectura en voz alta. Esta cartilla también se encuentra en Perú Educa. Pueden ir escaneando el QR, el enlace vamos a ir compartiendo en el chat, ¿no? ¿Qué contiene esta cartilla? Esta cartilla contiene información. ¿Qué es la lectura en voz alta? ¿Qué beneficios brinda la lectura en voz alta? ¿Cómo promover esta práctica? ¿Sí? ¿Cuándo realizar la lectura en voz alta? ¿Cómo prepararnos para leer en voz alta? Bien, en la última idea decía, ¿cómo prepararnos, cómo asumir tu rol como mediador de lectura? Es importante comprender, ¿no? Desde el rol docente que tengo yo de acompañar a mis estudiantes y asegurar el desarrollo de la trayectoria lectora de mis estudiantes, prepararme como mediador de lectura, ¿no? Entre los libros y mis estudiantes. Para ello, el maestro tiene que leer los libros con anticipación. Si yo ya tengo un itinerario lector, ¿no? Consensuado con mis estudiantes, ¿no? Ya tenemos esa lista de libros. Entonces, yo tengo que leer como docente antes de trabajar la situación de lectura con mis estudiantes. Leo para seleccionar estrategias, algunas preguntas que van a favorecer el espacio de intercambio para promover y asegurar, ¿no? Seleccionar estrategias que favorezcan la comprensión y construir las interpretaciones, ¿no? O seleccionar estrategias de acuerdo al propósito con el que voy a leer, ¿no? Entonces, es importante que el maestro se prepare antes. Además, debe prever la organización del espacio, ¿no? En qué lugar del aula van a leer. No necesariamente se lee dentro del aula siempre. También puedo salir fuera del aula, en otro espacio de la institución educativa, ¿no? También tengo que prever el mobiliario en función del propósito de lectura del que voy a desarrollar, ¿no? ¿Cómo voy a generar un ambiente acogedor que favorezca este espacio de intercambio del cual hemos ido conversando sobre lo leído con mis estudiantes? Bien, ahora vamos a ver algunas ideas de cómo trabajar la situación de lectura. Algunas ideas, pero va a depender mucho de los propósitos de lectura, ¿no? Eh, de los propósitos de lectura con los que yo voy a leer. En estas situaciones de lectura se recogen los saberes previos de los niños. Se promueve la formulación de hipótesis a partir de los indicios que ofrece el texto. Los indicios que ofrece el texto lo encontramos en las portadas, ¿no? En el título, ¿no? Las imágenes, ¿no? Entonces, es importante también en estas situaciones de lectura que los chicos participan de estas anticipaciones, ¿no? A partir de los indicios. Identificar los datos de la portada, ¿no? ¿Cuál es la tapa? ¿Cuál es la contratapa? ¿Qué información encuentro yo en la tapa?
¿no? Al identificar estos datos de la portada, ¿no? Como el autor, saber quién es el ilustrador, pero ¿qué hace el ilustrador? ¿Cómo aporta en este texto? ¿No? Su editorial. Entonces los chicos están participando en los quehaceres del lector, porque eso es lo que hacemos los auténticos lectores, ¿no? Cuando leemos. Definir el propósito de lectura. El propósito de lectura va a guiar toda la situación didáctica. Es importante que los estudiantes sepan qué van a leer, para qué van a leer. Los propósitos son diversos, ¿sí? Yo leo para disfrutar, leo para participar en una feria, leo para participar en un intercambio con mis compañeros, leo con diversos propósitos. Se realiza la lectura en voz alta, ¿no? Hemos dicho que en el caso del tercer ciclo, la maestra es quien lee, ¿sí? Ella presta su voz, porque nuestros estudiantes, un grupo de nuestros estudiantes, sobre todo los del primer grado, aún no han adquirido, están en proceso de adquisición del sistema de escritura alfabético y todavía no están en posibilidades de leer por sí mismos, ¿no? Y gracias a la lectura en voz alta del maestro se acercan a estos libros, a los contenidos de estos libros. En esta situación de lectura, el espacio de intercambio es fundamental. Es importante, clave que aseguremos un espacio de intercambio de calidad. Por eso decíamos que es importante que el maestro se prepare antes de leer, ¿no? Para que genere las condiciones, se prepare cómo va a fomentar este intercambio de lectores entre sus estudiantes. También los estudiantes participan de diversas actividades para guardar memoria de lo leído. Por ejemplo, después de que los estudiantes leen diversos textos, suelen guardar memoria de lo leído en una cartelera lectora, ¿no? Esta cartelera lectora, ¿no? Guardan memoria con el título, los personajes del título que han leído, algún hecho importante, algo que les haya impactado, algo que les haya motivado, ¿no? Que es parte del letrado del aula. También los estudiantes guardan memoria a través de de otras estrategias, como por ejemplo la bitácora, ¿no? Es un diario, ¿no? Que los estudiantes donde van registrando sus comprensiones, van haciendo sus anotaciones, ¿no? Para guardar memoria de los libros que han leído. Bien, ahora un poquito vamos a centrarnos en lo que hemos dicho en el espacio del intercambio entre lectores, que es clave, importante, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este espacio cuando desarrollamos situaciones de lectura, ¿no? Se trata de un espacio de conversación acerca de lo leído que promueve el intercambio de emociones, sentimientos, interpretaciones que realizan los estudiantes y que favorecen la comprensión más profunda del texto. Pero para favorecer esa comprensión más profunda del texto, el maestro necesita conocer el contenido del texto, necesita prever algunas preguntas que van a favorecer este intercambio entre los estudiantes. Entonces, ahora vamos a ver aquí algunas ideas, ¿no? Que tienes que prever y que se puede plantear en estos espacios de conversación, ¿no? Y propiciar. Por ejemplo, preguntas que propicien el diálogo para que los demás comenten, ¿no? Para que no solo un estudiante comente, sino involucrar a los otros estudiantes y participen
con sus comentarios en relación al comentario de uno de los niños, ¿no? Preguntas y repreguntas que amplíen sus ideas, que les permita justificar sus comentarios con evidencias del texto, ¿no? Con evidencias del texto que los lleve a explicar sus respuestas volviendo al contenido del texto, ¿no? Volviendo a hacer la relectura de esas partes para poder construir, ¿no? Las interpretaciones, construir la comprensión de ese texto, ¿no? Preguntas que les lleven a compartir esas ideas, reflexionar sobre las opiniones, ¿no? A tomar postura, a dar sus propias opiniones, a hacer esas interpretaciones, ¿no? A recordar ideas, acciones, ¿no? De acuerdo al texto que han leído, que les lleve a relacionar esos contenidos del texto con sus propias vivencias, con otros textos que han leído, ¿no? Preguntas que inviten a expresar sus pareceres, sus impresiones, sus emociones en torno a la lectura compartida. En este espacio es fundamental e importante la escucha y la valoración de cada una de las intervenciones de los lectores, de los estudiantes. Bien, hasta aquí hemos ido conversando un poco sobre las situaciones de la lectura. También queremos compartirles que tenemos dentro de estas herramientas pedagógicas fichas con orientaciones para el uso de los libros de la biblioteca de aula, ¿no? Son unos catálogos que se encuentran en el repositorio del Ministerio de Educación. Estos catálogos son de primero a sexto grado, ¿sí? Son catálogos de los libros que se han distribuido para las bibliotecas de aula desde la Dirección de Educación Primaria. ¿Cuál es el propósito de estos catálogos? Dentro de cada catálogo por grado, ustedes van a encontrar fichas. Cada ficha desarrolla situaciones de lectura, actividades con situaciones de lectura de cada libro, ¿sí? Entonces, el propósito de estas herramientas es brindar orientaciones pedagógicas para el uso de estos libros de la biblioteca de aula, con el propósito de fortalecer la mediación pedagógica del docente en la formación de lectores críticos, ¿sí? Y contribuir en el desarrollo de las competencias establecidas en el Currículo Nacional de Educación Básica, que son las competencias comunicativas. Y además, la competencia de lectura como habilitadora para las otras competencias. ¿Cómo puedes utilizar estas fichas? Aquí mostramos el catálogo con las fichas, con algunas fichas para el primer grado, aquí para este lado también tenemos el catálogo de segundo grado con algunas fichas del segundo grado. No son las únicas, hay más fichas. Estas fichas pueden utilizarse de manera flexible, ¿sí? La pueden adecuar a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? De acuerdo a la planificación que ustedes realizan. Estas actividades que se proponen en estas fichas pueden incorporarse, ¿no? En sus unidades, en sus proyectos, como decíamos, en su planificación, y también en acciones previstas desde el plan lector. Entonces, colegas, aquí estamos dándoles el alcance de las herramientas pedagógicas, ¿no? Que nos brindan orientaciones, ¿no? De distintas situaciones de lectura, de cómo leer los textos que han sido distribuidos en nuestras bibliotecas de aula, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una mamá para Owen, para primer grado, Los Tres Chanchitos, Caperucita Roja. Tenemos también libros enciclopédicos, los mamíferos, ¿no? Y así
Tenemos distintos libros que ustedes pueden ir trabajando, ¿no? Como parte de las actividades de su planificación y también en acciones que van ustedes planificando desde el plan lector. Bien, voy a dar pase. Hasta aquí les he estado acompañando. Ahora voy a dar pase a mi compañera. Isabel, adelante. Gracias, Cicita. Ya estamos listos para poder presentar a nuestra siguiente ponente, que es Corpus Lucrecia Ruiz Vázquez. Ella es especialista del equipo de desarrollo y gestión curricular de la Dirección de Educación Primaria. Con Cisa Zucari hemos visto ya un poquito algunas orientaciones para poder implementar el plan lector en las instituciones educativas y así poder promover el desarrollo del comportamiento lector, ¿no? En toda nuestra comunidad educativa del nivel de educación primaria. Entonces, ya estamos listos, Lucrecia. Ahí ya estamos viendo que Sí, Lucrecia ya está lista sí, ya para poder sí, iniciar gracias. con su presentación. Estamos listos para ver tu presentación, Lucrecia. Gracias, Isabelita. Un momento. Muchas gracias. Voy a ampliar. Gracias, Isa. Muchas gracias. Voy a ampliar la pantalla. Entonces, mi compañera, ya como ustedes habrán escuchado, buenas tardes, se ha centrado en todo lo que es el desarrollo del plan lector en tercer ciclo. Permítanme esta vez centrarme en cuarto ciclo, lo que corresponde a tercer y cuarto grado, ¿sí? Dado que el plan lector debe implementarse o se está implementando, ¿no?, en toda educación primaria. Entonces, un ratito, por favor. Ya. Voy a partir de un extracto de Graciela Montes, ¿no? La gran ocasión. Seguramente muchos de ustedes conocen este libro, ¿no? ¿Qué me dice ella? Me dice, la escuela debe convertirse en la gran ocasión para formar lectores autónomos, críticos y capaces de construir significados propios a partir de la lectura, entendida como una experiencia personal y social de búsqueda de sentido. Justamente ella, en este libro, La gran ocasión, llama, pues, nos lleva a reflexionar a cada uno de nosotros, los maestros que trabajamos en la escuela, que esta debe compartirse en esta gran ocasión. Nuestro reto es formar lectores, pero no esos lectores solamente que se acercan a los textos, que sean autónomos, que desarrollen el pensamiento crítico, ¿sí? Capaces de construir sus propios significados, capaces de elegir sus propios textos, capaces de asumir sus propias posturas. Y entonces, ¿qué si hago el match con el plan lector, retomando lo que nuestra compañera Cisa me anticipó? Es pues convertir la escuela en una práctica cotidiana de lectura. Es garantizar condiciones para el desarrollo de esas experiencias de lectura y estas sean significativas. Es ofrecer diversidad de textos a partir de los intereses y sobre todo las necesidades de los niños, considerando que estos mayormente tienen entre 9 y 10 años, ¿no? Y sobre todo, destinar momentos específicos para poder leer, pero esa lectura tiene que ser frecuente para que pueda ser sostenida. Desde allí, este maestro que asume este rol de mediador debe promover la lectura como una construcción de sentido. Sí, debe respetar las interpretaciones de los niños. Él asume ese rol de mediador. Es todo un reto en cada una de nuestras aulas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué condiciones me brinda el Minedu para garantizar que se fomente estas prácticas de lectura, que se asume este reto, ¿no?, en las aulas de cuarto ciclo? Y así se nos ha compartido el catálogo, los textos que han sido entregados a partir del 2014 hasta el 2021, en plena pandemia, se entregó textos. Y entonces, si ustedes visitan Perú Educa, como seguramente lo han hecho, van a encontrar en educación primaria, en lo que es plan lector, una cartilla como un catálogo que está por fechas, está por ciclos, está por grados, con las portadas de los textos
Y estas portadas que ven ustedes acá es la última entrega. Me estoy refiriendo al 2021, que se entregó específicamente para lo que es tercer y cuarto grado. Algunas, ¿no? Una es Kitty, ¿sí? Y la capa de la luna, que es para tercer grado. Este texto es lindísimo, que es una novela para cuarto grado, que es El misterio de la biblioteca más pequeña del mundo. Son narrativos, obviamente, pero no solamente ello. También se entregaba enciclopedias, como por ejemplo, experimentos divertidos para que nuestros niños puedan explorar, puedan atreverse justamente a ser parte de la investigación, de resolver esas preguntas investigables, ¿sí? Donde es las plantas y sus partes. También tenemos los fenómenos atmosféricos, también tenemos un libro álbum de los dinosaurios, los últimos gigantes, a los niños de cuarto, de tercero, y aún los más pequeños les encanta. Y eso tiene otro texto que se llama, así es un instructivo que se llama Haciendo huevos de dinosaurios, ¿no? Son algunos de los títulos que de la última entrega, me estoy centrando en el 2021. También tenemos nosotros, como ya César les ha comentado, en la carpeta de lo que es Plan Lector, acá tienen ustedes el enlace para que puedan acceder. Obviamente este PPT va a ser compartido con ustedes. Hay varias cartillas. Una de ellas es cómo organizar la biblioteca, donde ya César les ha recreado. Todas las formas son válidas y aquellas que no estuvieran según la realidad. Me centro en lo que es el espacio de las aulas, la región, el contexto mismo. Ustedes pueden implementar, ¿sí?, con el apoyo de sus padres, ¿sí?, la biblioteca de aula y obviamente con la participación activa de nuestros niños, ¿no? Hay otras cartillas como la lectura de en voz alta, otra cartilla, mediación lectora, ¿sí? Y entonces, también sí se les ha compartido, ya en general, ¿sí?, que en Perú Educa, si ustedes ponen Perú Educa, fichas con orientaciones para el uso de libros de biblioteca, porque esas fichas no están directamente en la plataforma primaria. Si ustedes colocan Perú Educa, fichas con orientaciones para docentes, para uso de los libros de biblioteca, van a encontrar ustedes allí, como si se les ha mostrado, las orientaciones de algunos de los libros, de algunos. Nosotros también estamos en ese proceso ya de publicación de estos últimos libros que se han entregado el 2021, ¿sí? Porque se han entregado también para segundo grado, el origami recreativo. Aparte de ello, se han entregado experimentos para quinto grado, el cuerpo humano para sexto grado, y entonces fenómenos atmosféricos que ya les comenté, ¿sí? Descubriendo el clima y el tiempo para quinto grado. Entonces, hay varios títulos que se han ido entregando. ¿Por qué? Porque el ministerio busca garantizar justamente que se fomente la lectura, busca orientar al maestro de todo el Perú para que éste ponga en práctica justamente, ¿sí?, esas prácticas de lectura. Y entonces, algunas orientaciones, esas fichas que les estoy mostrando, están en vía de revisión todavía, por eso no están publicadas, pronto van a estar ya publicadas. Por ejemplo, el misterio de la biblioteca más pequeña del mundo, ¿sí?, está pues con todo lo que es la sinopsis de cada uno de los textos, en qué situaciones, igual experimentos divertidos, con todo lo que es la sinopsis del texto, en qué situaciones lo puedo trabajar, ¿sí?, desde proyectos, para elaborar recomendaciones, para poder trabajar las exposiciones, puedo leer, volver a leer, porque ustedes saben que en la vida diaria yo puedo dar una primera lectura con un propósito y otro es que de pronto necesito hacer, en este caso, por ejemplo, de experimentos, quiero recomendar, vuelvo al texto y puedo volver a releer algunos de los experimentos que me han llamado la atención o llamaron la atención a mis niños, ¿verdad? O el niño necesita hacer una exposición para otros compañeritos, a propósito, vuelve a tomar el texto, el experimento que más le guste, ¿no? Y entonces igual tenemos los dinosaurios
Los últimos gigantes. Yo quisiera compartir con ustedes, voy a dejar de compartir un minutito porque voy a compartir con ustedes una ficha, una ficha de justamente la que está en revisión. Déjenme un minutito, voy a compartir. Gracias, Lucre. En lo que Voy a va compartir compartiéndonos una ficha. Lucrecia, Sí, lo que voy nos a va a compartir compartir. una ficha para poder un ratito. Lo que nos va compartiendo, les vamos a agradecer que por favor vayan registrando su asistencia en el enlace que les han ido compartiendo, por favor. Ya estamos por compartir. Lucrecia va a presentarnos un video para No, continuar. Nos está compartiendo la ficha para sí, poder continuar desarrollando lo que es el plan lector en cuarto ciclo. Continuamos, Lucrecia. muchísimas gracias, Isabelita. Entonces, por ejemplo, esta ficha está, miren todo lo que contiene. Esta ficha está todavía en proceso de reajuste. Está pasando filtro porque pasa por diferentes personas, direcciones, para poder validar, ¿no? Por ejemplo, esta novela, El misterio de la biblioteca del mundo, como les decía, tiene una sinopsis, tiene en qué situaciones, las recomendaciones desde el propósito, para qué va a leer el niño, las actividades previas a la lectura, ¿sí? Donde me dice pues que va a leer el libro completo, identifica las características de los personajes, ¿sí? Según sus acciones, investiga información relacionadas, donde el maestro tiene que hacer las actividades previas, como Cisa les había comentado. Yo no puedo como maestro improvisar la actividad de lectura. Previamente debo leerme la novela completa en este caso. Investigar información del autor, para que pueda compartirlo en el momento que lee con los niños, datos que él ha investigado, datos complementarios al niño. Y va a seleccionar algunas partes del texto, en este caso los diálogos, para que puedan justamente reflexionar sobre estos signos de puntuación más adelante, ¿sí? Va a organizar tentativamente cuántas veces por semana va a leer el texto con sus estudiantes, porque en este caso es la lectura de una novela, es una pequeña novela, y obviamente no lo va a leer en una sola vez. Por eso es que tuve el interés de compartir esta parte con ustedes, para que veamos que cuando yo he hecho mi planificación de plan lector y es una pequeña novela, como en este caso, la biblioteca más pequeña del mundo, yo debo ver hasta dónde voy a llegar en esta. Por ejemplo, si tengo 3 veces a la semana, la lectura ya es una práctica cotidiana, y para que sea sostenida la voy a tener que poner en práctica. Pues seguramente yo, habiendo leído esta novela ya, ¿sí? He planificado, he visto hasta dónde llegaré en esa hora de lectura, de plan lector, y luego, ¿sí? La siguiente semana, a dónde voy a continuar y hasta dónde, de tal forma que el niño también se quede motivado, ¿sí? Y pueda retomar la siguiente jornada de la semana con el mismo interés, ¿sí? Para seguir la trama de esta novela, ¿no? Y hasta que puedan concluir. Pero yo previamente, también habiendo concluido ese espacio, yo tengo que no dejarlo en aspas, tengo que hacer ese intercambio que decía Cisa. Cisa nos habló justamente por allí que el maestro lee para los niños. En este caso, cuando se lee la novela, vamos a ver más adelante, ¿sí? Ellos van a, en este ya lo tengo acá, el desarrollo pide a estudiantes que se sienten cómodamente. Lo pueden hacer en alfombras, en petates, en sillas, ¿sí? Porque van a leer, la maestra también va a leer para los niños. No es que es solamente para tercer ciclo. La lectura en voz alta la puedo poner en práctica para los más pequeños, para los estudiantes de cuarto ciclo, también para los quinto ciclo, ¿sí? La clave es que el maestro, o tú como maestro, colega, incentives el diálogo, ¿sí? Acerca de esa parte de lo que han leído, ¿sí? De lo que han leído. Entonces, el proceso que CISA les ha ido compartiendo, lo tienen acá, desde el inicio. ¿Cómo van ustedes a organizar esta lectura? ¿Cómo van a aprovechar la lectura de ese paratexto? ¿Sí?
cómo leerán el título, cómo aprovecharán para comunicar aquello que investigaron más sobre la autora o el autor de este texto, igual sobre aquella persona que se encarga de hacer los dibujos, ¿sí? Entonces, todo ello acá les muestra cómo van a ir mostrando las páginas, las páginas interiores, para que adviertan títulos, subtítulos, cómo van a ir reflexionando con los estudiantes, cómo van a ir estableciendo ese diálogo acerca de lo que han leído, cómo ustedes van a llevar a la reflexión sobre los personajes. Me imagino que acá pondrán en práctica aquello que ustedes ya conocen, seguramente de lo que me plantea Aida Chambers. Las famosas preguntas dime, ¿no? No tanto, ¿qué sabes de esto? Dime, ¿con qué personaje te has identificado más de esta novela? ¿Qué personajes llamaron tu atención? Dime, ¿cuál de los personajes te recordó aquello que tú, ¿sí? Aquel miedo que sentiste en alguna ocasión? Dime, ¿qué te impresionó más? Dime, ¿qué acontecimiento de tu vida se relaciona con la lectura de esta novela? Dime, ¿qué recomendarías de esta novela a tus demás compañeros? Y entonces, dime se convierte en las preguntas básicas, ¿sí? Aquellas que las puedo hacer a todos, aquellas preguntas que son especiales, que van a llevar a la reflexión de nuestros niños. Y entonces, acá en las fichas, ustedes tienen prácticamente todo el recorrido, que estas fichas obviamente, como nuestra compañera Cisa ya nos ha dicho, no son una camisa de fuerza, son sugerencias, recomendaciones de este recorrido, de este proceso lector que harán a la novela, y ustedes van a tener la libertad, ¿sí? La creatividad, como cada uno lo tiene, de poder adecuar, de poder contextualizar, de poder mejorar cada una de estas orientaciones. Entonces, también esta ficha contiene justamente las capacidades de la competencia, justamente lee. En este caso, ¿sí? Las y los estudiantes van a hacer predicciones, van a hacer deducción desde las características de los personajes, van a poner en práctica las inferencias, esas inferencias más complejas. Primero encontrarán seguramente el tema y luego el propósito. Y un narrativo es mucho más difícil que un expositivo. Y luego asumirán una postura para poder opinar sobre el contenido, ¿sí? Pero yo no me voy a quedar ahí. Como la lectura, como dice justamente el reto que me plantea acá, justamente me plantean Nita, me plantea justamente diversos autores de lo que es los itinerarios y lectores, es que yo lo ponga en práctica, que yo he leído este texto y no me quede allí, rete a que los niños de repente puedan escribir guiones, conectarlo con la competencia escribe, para que escriban pequeños guiones, para que puedan representarlo con títeres a sus compañeritos de los primeros grados, para que puedan representarlo en una velada literaria, tal vez, para los compañeros pequeños, para sus otros compañeros de otro salón, para sus padres. Y entonces yo, maestro, tengo que dinamizar, motivar, acompañar, para que aquello que el niño va leyendo no se quede ahí, de ese pasito y pueda justamente aplicarlo, ¿sí? En otras situaciones. Y entonces, permítanme en este momento regresar justamente a salir de esta ficha que, reitero, va a ser publicada próximamente, está en revisión, está en reajuste, pero tengan en cuenta que las fichas que están encontrando ustedes en Perú Educa, ¿sí? Van a decir, faltan algunas, se han complementado, se han completado porque se han elaborado nuevo material para poder justamente
atender a, a los maestros, justamente poder acompañarles a cada uno de ustedes, ¿sí? Y cada uno se sienta acompañado, fortalecido, ¿sí? Y con todos los recursos necesarios para poder justamente no solamente acercar a nuestros niños a los textos, sino ofrecer esas situaciones de lectura y sobre todo justamente desarrollar la competencia lectora en los niños, porque es una valiosa ocasión justamente el que yo avance con los niños. Y entonces, cuando el maestro asume este rol de mediador, como ese puente, ese engranaje entre el texto, ¿sí? Y los estudiantes. Una de las condiciones, que César ya lo explicó muy bien, es tener una biblioteca. Obviamente, esa biblioteca será en medida de las posibilidades, de los espacios que tenga cada docente. Pero es importante que tengamos biblioteca, porque no podríamos justamente pretender que los niños lean textos si yo no ofrezco esos textos, no están cercanos a los niños, no hay acceso libre para ellos. Y entonces, yo para justamente poner en práctica esa mediación, ese rol de mediador, ese rol de puente entre la lectura y el texto, sí, reitero, necesito justamente libros de diversos géneros, desde novelas con los niños, que están de cuarto ciclo, desde enciclopédicos, desde cuentos, que también por allí, ustedes si visitan por ahí el portal Perú Educa, van a ver que no solamente mi biblioteca puede tener en soporte impreso, también puedo tener yo para ofrecer textos a los niños en soporte digital. Y en ese soporte digital, en la portada, en la carpeta de Perú Lee, van a encontrar un cuento maravilloso que bueno, personalmente me encanta, que es Oshta y el Duende, de Carlota Carballo de Núñez, ¿sí? Oshta y el Duende. Va a encontrar también El Bagrecito o El Bagrecillo, que lo llaman, de Francisco Izquierdo Ríos. Va a encontrar otros textos interesantes, bonitos, y entonces yo maestro inquieto, maestro investigador, maestro que quiere ofrecer situaciones diversas a sus estudiantes, quiere que sus niños avancen, quiere que justamente se cumpla ese derecho que me dice la Constitución a la lectura, preparándolo para que sea un ciudadano crítico, un ciudadano que pueda desempeñarse plenamente, ¿sí?, en la sociedad. Tengo pues que ofrecer materiales diversos, teniendo en cuenta esta edad, reitero, no solamente impresos, también digitales, como ustedes van a encontrar en el portal Perú Educa, o tal vez tendrían que ustedes, tal vez seleccionan un texto bonito, pero ojo, si yo maestro selecciono, tengo que tener en cuenta para quién es ese texto, qué pretendo ofrecer de ese texto. Hay ciertos criterios que también yo tengo que tener en cuenta. No cualquier cosa se lleva para que los niños puedan leer, ojo. Y entonces, cuando yo asumo este rol mediador, ¿sí?, quiere decir que yo, maestro, soy un lector experto. ¿Lector experto qué es? Es el lector que va a poner en práctica todos los quehaceres del lector, todo lo que hace el experto cuando lee, desde la exploración del paratexto. La exploración del paratexto es, como sí se lo ha comentado, ya es la portada o la tapa, desde el nombre del autor, el nombre del diagramador o del ilustrador, el nombre de la editorial, porque un lector experto hace todo ello, pero no me quedo solamente con la lectura de la tapa, voy a la contratapa, y en la contratapa ya vamos a explorar con los niños, ¿qué cosa? El copyright y el colofón, es decir, cuándo se ha publicado, el año que se publicó
porque tal vez por allí, si es un texto, ¿sí? Un texto que de pronto no necesariamente es novela, es otro texto, un enciclopédico tal vez, o de experimentos que ya había visto y veo que es otra edición, seguramente el niño o ustedes como lectores se sienten más motivados justamente a verificar si este ha sido mejorado o no. Entonces, que cuando hablamos de lector experto, quiere decir que este lector experto, o sea, ustedes, ¿sí? Van a modelar en este proceso lector, van a guiar este proceso de lectura a los niños, a sus estudiantes, y son ellos los que se van a ir apropiando de estos quehaceres de lector. Tengamos en cuenta que todos nuestros niños no han tenido las mismas oportunidades en su casa, ¿sí? Porque todos tal vez no han visto leer a sus papás, porque tal vez el papá sale temprano a trabajar, igual que la mamá, o sale al campo. Entonces no ha tenido esas oportunidades. ¿Cuál va a ser su única oportunidad? La escuela. Es decir, ustedes. Por ello es importante que como maestro garantizar que este lector o este escritor sea un experto. Por ello, como Cisa les decía, tenemos que planificar, prepararnos previamente antes de hacer u ofrecer una situación de lectura a nuestros niños. Todo lo que ofrezcamos debe ser previamente preparado, planificado, ¿sí? Y este lector experto, pues, es el nexo, como ya lo he dicho, entre los textos y los estudiantes. Es ese puente, es ese andamiaje que me habla Levigotsky, donde me dicen, yo maestro, seguramente que estoy implementando mi plan lector en mi escuela, yo ya he hecho mi diagnóstico, tal como lo plantea el documento o la norma, la RM, que me dice, pues que debo hacer un diagnóstico. Entonces, yo ya he hecho un diagnóstico sobre la lectura, sobre los textos de preferencia que tienen mis niños, sé cómo están, y para hacer ese nexo, ese puente, es decir, esa zona de desarrollo próxima, para llevarlo a la zona de desarrollo potencial que yo quiero aspirar o que aspiro a lograr, ese lector crítico, ese lector reflexivo, para poder establecer las estrategias. Es importante que tenga claro cómo están mis niños en el desarrollo de esta competencia, qué textos le gustan, qué textos no le gustan. Ahí en la norma, ahí inclusive hay un anexo con las posibles preguntas, la posible encuesta que yo voy a recoger de mis niños, o sea, de los estudiantes, que también la escuela ha recogido en cada uno de los maestros, que he recogido con las familias también, y entonces conociendo la realidad, yo justamente en este proceso de ser el nexo, para poder determinar las estrategias, tengo que tener claro dónde están mis niños y hacia dónde voy. Y entonces en esa distancia yo pondré en juego ya las estrategias que he planificado y que más adelante vamos a ir conociendo, ¿no? Y entonces, este rol de nosotros como maestros es un lector constante que promueve pues el intercambio a partir de su experiencia lectora, ¿sí? Con la de sus estudiantes. Es aquel que conecta, no impone, conecta, despierta el interés por la lectura con sus niños. Aquel que promueve que libremente haya ese intercambio, esas posturas donde no critiquen, no diga eso no es cierto, no invalide, valore las respuestas de sus niños, pero también promueva la reflexión de cada uno. Es aquel que selecciona con criterio, ese criterio, qué tipo de textos ofreceré a mis niños y qué no, y aquello que ya les he dicho, va a modelar la lectura frente a sus estudiantes. Y si esta lectura va a engancharse con la escritura, cuando tal vez escriban su diario de lectura, tal vez su bitácora. Yo, maestro, también iré escribiendo mi propio diario, mi propia bitácora, para ir modelando también este proceso frente a mis estudiantes y ellos se sientan parte de y lo hagan. ¿Sí? Y entonces, yo, maestro,
Debo promover prácticas lectoras que tengan sentido para mis estudiantes. Yo, maestro, debo garantizar que estas condiciones sean adecuadas para la lectura. Ya Cisa nos comentaba que estas condiciones del espacio, este espacio tiene que ser, pues, no un espacio oscuro, un espacio donde haya claridad, y tal vez mi aula es muy estrecha, tal vez mi aula es oscura, pero yo tengo la posibilidad de promover esta lectura en el patio. Tal vez podemos salir debajo de un árbol, si hubiera el árbol, obviamente, en la escuela. Tal vez pidiendo permiso a la dirección, puedo salir a un parque cercano de mi escuela, pero obviamente con el permiso del director y previamente habiendo planificado ello. Entonces, debo yo garantizar que las condiciones de los niños también para poder participar con ese clima, esa empatía, se den, para que el niño tenga toda la disposición de poder participar en este desarrollo, pues, del plan lector, en este caso, del interactuar con el texto que estamos leyendo, ¿no? Y así seguramente voy a ir garantizando ya que poco a poco va a haber la frecuencia de situaciones que ofrezca, ¿sí? O sea, la frecuencia, que no sea una sola vez, que lo haga 3 veces por semana, ¿sí? Se irá convirtiendo en un hábito, el hábito para que mis niños vayan avanzando en el desarrollo de la competencia, porque la norma, lo que me pide el plan lector, es que va a fortalecer, yo voy a, justamente, trabajando el plan lector, voy a fortalecer la competencia lectora de mis estudiantes, ¿sí? Y justamente en el marco de este rol mediador que asumo, en todo momento voy a promover la reflexión, ¿sí? Sobre justamente los textos que voy a leyendo, con ese sentido pedagógico que voy a ir trabajando cada uno de los textos, ¿no? Esa reflexión sobre los personajes, si son narrativos, sobre el tiempo, sobre el espacio, ¿sí? Si son, y el cómo lo puedo poner en práctica, pero reitero, no solamente voy a leer narrativos, también ofreceré textos, ¿sí? Que tal vez el niño se ha motivado a leer otro tipo de textos, como enciclopedias, o tal vez quiere leer diarios, o tal vez no solamente voy a ofrecer textos impresos o soporte impreso. Tal vez yo he descargado y tengo ya en carpeta y tengo una carpetita allí de textos virtuales que podemos proyectar y podemos leer juntos para que los niños también se sientan más atentos. A los niños les encanta a veces que sean digitales, ¿no? Y si hay sonidos mejor. En la biblioteca de aula tenemos para cuarto ciclo varios textos donde podemos poner a prueba diversas estrategias. Uno de ellos es, por ejemplo, un cuento muy lindo que es La flor de Lirolai, que la hemos leído en algunas ocasiones. Esos textos que son narrativos fueron entregados en el 2015 a cada una de las escuelas. Y entonces, ¿qué consideraciones yo, maestro, debo tener en cuenta para poner en práctica la mediación en mi aula? Uno, realizar las distintas formas de leer. Una de ellas es la lectura en voz alta. Otra de ellas es la lectura silenciosa, donde voy a respetar que los niños también van a hacer esta lectura silenciosa, van a ponerlo en práctica, ¿sí? Y entonces, es importante también que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que tener nuestros libros, ¿sí? Con las portadas de vista a los niños, de vista a los niños. Y nosotros hemos ido colocando justamente, estas portadas según el propósito que tengamos. Hemos ido cambiando, porque a veces los niños viendo los mismos libros se aburren. Según el propósito, yo iré cambiando e iré invitando a la biblioteca. Hay varias estrategias, el menú de las portadas, por ejemplo, donde invite a los niños justamente
hacer un menú a partir de algunas portadas, y estas portadas, de pronto, sí, inviten, o me inviten, digo, a ver, quisiera que, por ejemplo, acá Lucrecia o con los niños van a hacerme un menú de las portadas, pero estas portadas deben tener una condición. Una de las condiciones, tal si son narrativos, que promuevan viajes. Seguramente viajes, en estos viajes, o de repente que se encuentren con seres místicos, ahí se va de encuentros con seres místicos, voy a tener Oshta y el Duende, voy a tener a lo que, ¿cómo se llama? Otros, tenemos varios cuentos ahí, ¿sí? En la biblioteca de aula que hemos ido leyendo, ¿sí? Entonces, buscaremos qué otro texto o qué otro cuento promueve el encuentro el encuentro con seres místicos. La Laguna, hay otro libro que está publicado también en la plataforma de Perú Educa, es La Quena Encantada o La Quena de Oro. Lo van a encontrar justamente en Perú Lee también, está en virtual, ¿sí? La Quena de Oro es un ser místico que promueve pues un encuentro de un niño con seres místicos, ¿sí? Y se le va a invitar a los niños ahora a complementar ya a partir de las portadas que tengan. ¿Qué otro ser místico va a encontrar por allí? Hay varios cuentos que se han encontrado, se han entregado en 2014, 2015, 2016, ¿sí? Y entonces, a partir de ello, puedo promover lo que es el menú de las portadas, pero también y otras estrategias, tal vez la mesa de libros, que yo, esos libros impresos, lo coloque en una mesita al centro de mi aula, con las portadas de vista a los lectores, y rete a los niños a justamente elegir aquel texto que les gustaría leer ese día y compartir con sus demás compañeros, ¿no? Y se va a respetar lo que el niño elija, el texto que él elija. No necesariamente todos vamos a leer el mismo texto. Debo respetar yo justamente la preferencia del texto que el niño elija. Ojo, para ello es importante que yo, maestro, prevea los materiales, ¿sí? Genere las condiciones en el aula para que esto se dé. Si he decidido que voy a trabajar con justamente la mesita de libros donde voy a colocar las portadas, voy a sacar de la biblioteca y una mesita coloco al centro, coloco justamente los textitos a la vista de los niños, entonces cada niño o de parejita, tal vez no hay muchos textos, tal vez de parejita, ¿sí? Van a leer y luego vamos a promover el intercambio, ¿sí? Y ellos tal vez elijan hacer una pequeña dramatización, tal vez a partir de ello elijan hacer algunos títeres para hacer la representación, tal vez quisieran narrarnos con sus propias palabras lo que han leído. O sea, va a ser la decisión del niño la que justamente se respete y ellos propongan hacerlo. Obviamente lo vamos a aceptar. Previo a eso, tiene que haber un intercambio, como decía Cisa, pero ese intercambio, en este caso, si leen por parejas, debe ser voluntario, no forzado, voluntario de los niños. Si nadie quiere participar, yo también en ese momento leo, yo maestro también debo leer. Cuando es la lectura silenciosa, maestro, yo debo leer. Y entonces, si nadie quiere participar, soy yo el que primero empieza a comentar, comparte lo que ha leído, y entonces los niños se van motivando a compartir lo que han leído, ¿sí? Y eligen justamente cómo compartirán con otros, de repente con otras personas, su familia, cómo lo van a hacer, de repente con títeres, narración, dramatización, yo qué sé. Va a ser justamente la decisión de cada uno de los niños o el grupo de niños, ¿no? Entonces, es importante que como mediadores fomentemos en el aula un comportamiento lector auténtico. Por ello que es importante que nosotros, cuando al momento que los niños leen, cuando lo hacen por parejas y en forma silenciosa, también leamos. No podemos hacer otra cosa nosotros, porque así como mi compañera lo dijo, ¿sí? Este comportamiento lector debe ser trasladado al hogar, ¿sí?
Otra de las estrategias que podemos poner en práctica es el préstamo de libro. El préstamo de libro, como ustedes ya lo conocen, es que el niño lleva a casa, ¿sí? Lleva a casa un libro, lee con sus familia, la familia con quien viva, tíos, abuelitos, papá, mamá, y leen en familia. Y de casa me trae otro texto impreso o una narración oral también puede ser. Porque recuerden que acá hay que comprometer a las familias también, que puede ser que la familia me mande algún, si es un relato narrativo, me puede mandar un relato, ¿sí? Que va a ser muy interesante para mis niños, que va a ser parte de la biblioteca también, pero también podría ser que sea una narración oral. Hay narraciones orales que, bueno, ahorita muchas de ellas ya han sido impresas, pero hay otras que no conocemos que van a ser súper interesantes para los niños. Y a partir de lo que los niños o las familias nos narren, podemos escribirlo nosotros, obviamente, siguiendo los procesos de producción. Este texto va a ser parte de la biblioteca de nuestra aula. Y entonces, es importante que nosotros planteemos a nuestros estudiantes distintas rutas lectoras. No nos centremos, no nos cerremos a una única. Una única no existe. También es importante que realicemos salidas, pues, ¿sí? Vinculadas con las prácticas lectoras de la comunidad. Por ejemplo, si hay una biblioteca cerca, podemos ir a visitar esta biblioteca. Algunas municipalidades tienen biblioteca de niños, con textos para niños, donde hacen justamente, hay personas que leen para los niños. Podemos nosotros planificar, pero previamente a ello hemos debido investigar dónde hay una biblioteca cercana, hacer todas las gestiones que justamente deben realizarse con un pequeño plan de trabajo, un permiso para los padres, una ruta, una posible ruta que va a seguir el carro, la movilidad donde voy a ir o la caminata que voy a hacer para que los padres sepan hacia dónde vamos, porque recuerden, no podemos exponer a los niños también. Tal vez me pueda acompañar algún padre o alguna persona de la escuela para poder realizar estas salidas, pero estas salidas tienen que tener sentido y tienen que estar vinculadas con las prácticas lectoras. Tal vez una caminata lectora, pero esta caminata lectora, por muy sencilla que parezca, tiene que ser gestionada, planificada, con todo los procesos que debe seguir para poder salir de la escuela. Recuerden que estamos saliendo con niños y los niños siempre necesitan permiso de sus padres, por muy cuarto grado o tercer grado que sea. Debemos promover espacios de diálogo, como ya se lo ha dicho, son los diálogos, son los intercambios, ¿sí? Donde, pues, sobre los textos que hemos leído, donde se incluya, pues, referentes contextuales, aquello, ya les he comentado, ya les he hecho recordar lo que Chambers me propone, ¿no? Ese dime, ¿qué personajes es un narrativo? ¿Te recordó algún acontecimiento? ¿Sí? Un acontecimiento bonito que has vivido. Me dice, sí, a una película que vi, a un evento que recordé. Entonces, procuremos pues que el niño justamente, ¿sí? Haga estas relaciones. Son niños de cuarto grado, tercer grado ya. Y eso generalmente a todo lector, cuando vamos leyendo algo, nos recuerda algo, un acontecimiento. A veces son acontecimientos bonitos, otras veces tristes, tal vez alguna película que vi, tal vez alguna situación que viví, tal vez algún libro que leí, tal vez algo que me contó mamá, papá o mi abuelita, ¿verdad? Y es importante que promovamos pues estas conexiones, ¿no? Y entonces es importante que nosotros, ya les he ido por ahí planteando, que promovamos que a partir de la lectura, ¿sí? Nuestros niños movilicen las otras competencias. ¿Cuáles son? La competencia de oralidad y la competencia que escriben.
Tal vez leyeron una novela, esta novela, La biblioteca más pequeña del mundo. La tienen ustedes en la escuela ya, están en las aulas de cuarto grado ya, desde el 2021. Les invito a leerla. Es una novela de misterio, pero tiene aspectos muy divertidos, trama muy, muy divertida, donde los niños, a partir de esta lectura, que la van a hacer por capítulos, de este intercambio, por capítulos también, pueden ellos organizarse para hacer una velada literaria, puedan hacer una representación de los antes la velada, una escritura de los guiones, a quién va a representar a qué personaje, se organizan cómo lo van a hacer, cómo van a diseñar el espacio, a quiénes van a invitar. Es todo un proceso que podría ser un pequeño proyecto, pero que justamente le van a encontrar sentido a partir de lo que han leído, ¿sí? Entonces es importante que comprometamos a los padres de familia, mayormente ya cuando están en tercer, cuarto grado, nuestros padres a veces ya no están tan cerca a nosotros, a veces se alejan, pero cuando se trata de que sus hijos actúen, ellos sí vienen, ellos sí asisten, tal vez un fin de semana, tal vez un viernes, previo a eso hay todo un evento de preparación, tal vez ha habido un narrador que se preparó por allí para narrar estos acontecimientos, va narrando, aparecen los personajes y todos van participando y se sienten importantes, se motivan, se enganchan y la idea es esa, que le encuentren sentido a los textos que van leyendo, que en este espacio de yo mediar sea ese nexo entre el niño y el texto, pero ese nexo que le encuentre sentido, que le encuentre utilidad, no solamente en el propósito, sino también cómo va a usar ese nuevo aprendizaje, cómo lo va a usar y cómo yo, maestro, comprometeré a los padres o a las personas que viven, es decir, a las familias, y cómo mis niños van a ir en ellos despertando ese deseo de leer y de poder compartir y seguir leyendo y sentir que cada vez que leen, sus saberes se van ampliando, ¿sí? Porque ellos van compartiendo con los demás. Ellos le van encontrando sentido. Una de las estrategias, como mi compañera ya les ha enmarcado, es la lectura en voz alta. Todos pensaríamos que la lectura en voz alta es la más sencilla. No es así. No todos, de aún creo que nadie tiene la capacidad de poder poner en práctica la lectura en voz alta si antes no ha habido todo un proceso de preparación, donde yo, maestro, primeramente he revisado, he leído el texto, ¿sí? He pensado cuál va a ser la ruta que voy a justamente acercar a mis niños cuando voy a poner en práctica esta lectura en voz alta. Cuando me he grabado y he visto se escuchará, no se escuchará, tal vez mi voz es muy, muy bajita, tal vez no se deje escuchar, donde yo, si son una narrativa, tengo que darle tono a cada uno de los personajes, subir, bajar el volumen de mi voz, para que cree esa expectativa, ese interés en cada uno, que esté atento cuando yo siga leyendo, que traslade a ese mundo mágico, porque de eso se trata, pues, para enganchar justamente a los niños, ¿sí? A cómo voy a empezar desde la exploración de la portada, cómo voy a investigar sobre el autor para poder compartir con ellos, con mis niños, aquello que no está en el texto, porque es complementar la información, ¿sí? Entonces, yo justamente debo ir investigando primeramente tanto del autor, del ilustrador, para poder compartir con ellos. Y ellos sepan que todo lector experto tiene que tener esos saberes. Y entonces, esta estrategia de lectura en voz alta, en ella, reitero, es para todas las edades. Los estudiantes van a tener la oportunidad de progresar como lectores, porque van a interactuar con diversidad de textos, van a ejercer estas prácticas
porque van a compartir con otras personas lo que ellos han leído, van a intercambiar aquello que más le impactó del texto escuchado y van a reflexionar sobre su contenido. Eso va a darse siempre y cuando con esa conversación, usando ese dime, ¿qué personaje te impactó más, no? Dime, ¿a qué acontecimiento te recordó? Entonces tendrán la oportunidad de construir algunas estrategias que podrán emplear cuando intenten ellos leer por sí solos. Porque ya algunos niños de cuarto, de tercero son autónomos, pero no todos. Y la idea es que todos nuestros niños, todos, lleguen justamente, ¿sí?, a ese aprendizaje desarrollado. Es decir, desarrollen su lectura crítica, se distancien del texto, puedan recomendar autores, puedan recomendar críticos, puedan recomendar textos, puedan ejercer una opinión, obviamente fundamentada en fuentes, no desde su propia, bueno, de lo que le gustó, pero decir por qué le gustó. Siempre fundamentada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O argumentada. A partir de la lectura en voz alta, pues, va a llevar a nuestros niños a que ellos puedan nutrir o alimentar su imaginación, porque el cómo narremos, el cómo leamos, va a hacer ese enganche para que esa parte emocional se dé en contacto cuando yo estoy leyendo, ¿no? Y pueda brindar la oportunidad de poder crear esos lazos afectivos con el texto y con lo que yo le estoy leyendo. Y puedan justamente ellos darme, aparte de estar atentos, poner en práctica esa escucha activa. ¿Y cómo sé que me están escuchando? ¿Cómo garantizo yo que los niños me están escuchando? Ello se da no solamente cuando me están mirando, también cuando están levantando su manito, cuando están participando, cuando están opinando, cuando están argumentando, ¿verdad? ¿Sí? Cuando están sugiriendo algo. Así yo sé que está poniendo en práctica esa escucha activa. Entonces, aparte de la lectura en voz alta para los niños de cuarto ciclo, yo ya les he comentado, tengo también las mesitas de los libros, donde si bien es cierto puedo tener mi biblioteca, pero quiero ir yo al patio. Hay un espacio en mi escuela que es como un jardincito o tal vez un pasadizo, o yo puedo llevar una mesita o una manta si no tengo mesa, una mantita tal vez, a todos, a cada uno de nosotros no nos va a faltar una manta, ¿sí? Donde yo haya seleccionado aquellos textos que sean de interés de los niños. Tengo que tener en cuenta que yo, maestro, he recogido ya justamente los intereses de mis niños, he hecho un diagnóstico lector de ellos. Yo ya tengo en cuenta sus preferencias, sus gustos, y entonces, para poder habilitar justamente, para poner en juego esta curiosidad lectora, voy a tender, si no fuera una mesa, una mantita con los textos que he seleccionado, e invitaré a los niños a elegir, tal vez no tengo muchos textos, por parejas, ¿sí? O tal vez si tengo más individual, a elegir el texto que quisieran leer. Y siempre para qué lo van a leer, ¿no? ¿Sí? Y obviamente seguiré todos los pasos, ¿no? Ellos leen, pero yo también voy a elegir un libro para leer. Y luego viene el intercambio. Y el intercambio debe promoverse de forma voluntaria, no impuesta. Debe ser siempre de forma voluntaria. No se impone, ¿sí? Se motiva, se engancha, se despierta el interés de participar. ¿Cómo? Cuando yo doy ese primer pasito, ¿no? En cuarto ciclo también puedo formar o promover a que se formen los famosos clubes de lectura. Es una linda estrategia esos clubes de lectura, ¿sí? Para que yo pueda justamente trabajar con los niños. Este club de lectura lo puedo hacer en forma presencial, pero también yo, maestro, podría crear tal vez un grupo para poder intercambiar, ¿no? Qué textos en un momento, también se destina una hora, un horario especial de la semana, donde nosotros podamos intercambiar, comentar
qué textos hemos leído, ¿no? De estos textos, ¿qué me ha resultado interesante? Y vamos tal vez a coincidir que 2 o 3 niños leyeron el mismo texto porque les ha resultado interesante el tema, tal vez por el autor, ¿sí? Tal vez por la forma como estuvo el texto y les llamó la atención. Y entonces, o tal vez porque la familia o el papá o la tía le regaló este texto. Por ejemplo, para los niños de quinto ciclo, ¿ya? Este cuento de Paco Yunque ha sido entregado en el 2021 en forma de historieta, al igual que El Principito, en forma de historieta. Y una historieta a los niños de cuarto, de quinto, de tercero, les llama muchísimo la atención. Entonces, de por allí tal vez, formando nuestros clubes de lectura, en un espacio adecuado, podemos intercambiar qué hemos leído, cómo lo hemos leído, qué cosa me ha impactado, qué fue interesante, y entonces como que se va haciendo un hábito. Pero en esta forma de trabajar es importante promover la participación de las familias, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, justamente voy a proyectar en este momento un video, voy a dejar de compartir para que veamos cómo se pone en práctica la lectura en voz alta, ¿sí? Este video fue grabado en tiempo de pandemia por una de nuestras colegas en una institución educativa, ¿sí? Un minutito, por favor. Déjenme, un ratito voy a dejar de compartir este espacio. Listo, Lucre. Vamos a estar atentos a que Lucrecia nos va a compartir un video sobre una práctica de lectura que se ha desarrollado. Ya estamos listos ahorita, estamos ajustando para que pueda ella proyectar el video. Recuerden, por favor, que hemos fijado en los mensajes, se ha fijado para que ustedes puedan registrar su asistencia, por favor. Un minutito, espérate. Acá está el video. Sí. Está abriendo un ratito para poder proyectar un ratito. Listo, Lucre, no hay problema. Ya estamos listos para poder observar el video. Voy a compartir en este momento. Estoy compartiendo el video, si nos que demora un poquito en cargar. Sí. Un minutito. No lo veo. No sé por qué no se puede escuchar. Un minutito. Ejecuta el video. ¿Estamos viendo el video o no? Sí, Lucre. Ya estamos listos para poder ver el video. Ahorita estamos ya viendo que ya estás por proyectarlo a partir de tu carpeta. Listo, ya se escucha. Buenos días, niños y niñas. Hoy estamos aquí reunidos en nuestra biblioteca del aula porque va a empezar nuestro momento de la lectura. Y para eso yo les voy a presentar uno de los libros que nos ha dado el Ministerio de Educación para formar parte de nuestra biblioteca del aula. Observen, nuestro libro tiene una tapa y una contratapa. En esta primera, que es la portada, vamos a ir observando que tiene algunas características, ¿cierto? Esto que está en la parte de arriba es nuestro título, se titula El zorro enamorado de la luna, ¿no? La autora es Cucha del Águila. Y quien lo ha ilustrado es Natalie Seguro. Rafaela, ¿quién es la autora de este cuento? Es Cucha del Águila. Muy bien, entonces conocemos ya quién es la escritora, la que ha escrito, la que ha recopilado la historia y la ha puesto por escrito, Cucha del Águila. José, ¿qué observas en la portada de este cuento? Bueno, yo veo a un zorro, a una
Muy bien. Entonces vamos a dar la vuelta y ahí ustedes tienen esa imagen y ahí nos dice, cuando el zorro vio el reflejo de la luna en las aguas limpias del lago, se enamoró de ella. Levantó la cabeza al cielo y la vio. Era hermosa, era redonda, brillante. Levantó la cabeza y quiso hablarle, pero la luna estaba lejos, muy lejos. Entonces se consoló hablándolo cada día a su reflejo. La luna en el cielo no lo oía. La luna era lejana, además era esquiva. A veces venía, a veces se iba. A veces mostraba un poco su rostro, a veces se escondía detrás de unas nubes oscuras. Y cuando volvía, se sorprendía de ver siempre al zorro a la orilla del lago, hablando bajito, susurrando algo. Tantas veces vio la luna al zorro que cuando quiso saber lo que él decía, en sueños se le apareció. Zorro, zorrito, quiero hablarte un ratito. Sube al cerro más alto, yo te daré el encuentro y me posaré en su cima. El zorro desde muy temprano comenzó a subir. Subía y subía. No tenía hambre, no tenía sed. Subía y subía. No pensaba más en los cuyes, en las bayatas, en las llamitas tiernas. Subía y subía y contento, muy contento, subía. Muy bien. Cuando llegó a la cima, era de noche y la luna estaba allí, luminosa, redonda, brillante. Ella se acercó poquito a poco al zorro y le preguntó con su voz de luna, «Zorro, ¿qué susurras en el lago tan bajito?» «Te canto», respondió el zorro. Escucha, luna lunita, esquiva y viajera, amarte quisiera y contemplar tu hermosura. Si vivir conmigo tú quisieras, por ti dejaría la tierra entera. Y si no me quisieras, cuidaré tu reflejo la vida entera. ¿Qué creen que habrá dicho la luna? ¿Qué habrá pensado la luna? A ver, Fabián. Miss, que sí quería ir con el zorro. Que sí quería. Muy bien. José. Se habrá sonrojado la luna de hablar tan bonito. Smith, ¿qué crees que le dirá la luna al zorro? Yo creo que la luna lo está invitando al zorro a que viva con ella, y si no lo acepta, cuidaría su rostro por toda su vida. Muy bien. La luna, al escuchar esas palabras, sonrió y tanto se conmovió que invitó al zorro a vivir para siempre con ella. Ahí está el zorro enamorado hasta hoy día, acompañando a la luna en sus viajes, cantándole, queriéndole. Y nosotros, desde la tierra, los vemos a veces. Y aquí termina este cuento sobre el zorro enamorado de la luna. ¿Les gustó la historia? Bien,
hemos podido ver cómo en cuarto grado se pone en práctica justamente la lectura en voz alta. Son niños que participaron de una escuela, reitero, fue durante la pandemia, luego se dio lo que es el intercambio. Entonces, compañeros, les invito a cada uno de ustedes a poner en práctica, pues, estas orientaciones para que se haga realidad ese derecho a la lectura de los niños y ellos logren avanzar justamente en este desarrollo de esta competencia lectora. Muchísimas gracias. No sé si Isabelita quisieras de repente decir algo para poder... Gracias, Lucrecia. Gracias a Lucrecia Ruiz Vázquez y también a Cisa Zucari Maldonado. Ambas el día de hoy han desarrollado han brindado estas orientaciones para el desarrollo del plan lector en las instituciones educativas. ¿Sí? Ahora, a nombre de la Dirección de Educación Primaria, agradecemos su participación. Les reiteramos, por favor, que puedan registrar su asistencia en el enlace que les hemos compartido y que también puedan registrarse en la encuesta de satisfacción, también en el enlace que están compartiendo en los comentarios, en el chat de esta reunión. Son muy amables por su participación y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias.